poder recibir su cariño, su enseñanza, pero también su impulso para seguir haciendo la obra. Europa es distinta que América, obviamente, pero no nos referimos a la cuestión socioeconómica, nos referimos a la gente misma en torno a cómo respondemos al Evangelio o no. Ciertamente Europa, que en su inicio el Evangelio fluyó, corrió entre nosotros por aquí, inicialmente, y de aquí saltó a América, pero con el tiempo el ser humano, en nuestra arrogancia, como suele pasar, se le ha dado la espalda al Señor y se ha ido alejando cada vez más de Él, y en el tiempo se ha vuelto más indiferente el europeo en general a las cosas del Señor. Y por eso es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos, no dejemos de motivarnos, no permitamos, ¿verdad?, que la falta de comunión con otros creyentes nos traiga pues a menos y nos sintamos abrumados. Así que les animo, ¿verdad?, a que no tomemos vacaciones de las reuniones, ¿no? Y que si por alguna razón, vacaciones o viajes necesarios que a veces tenemos que hacer, pues hay que buscar dónde congregarse para seguir creciendo en el Señor. Pero de verdad, gracias, hermanos, por orar por nosotros. Venimos con bien y aquí estamos, ¿no?, el día de hoy. Y pues naturalmente con el deseo de compartirles muchas cosas. Ahora, esas muchas cosas irán siendo de poco en poco, porque naturalmente no queremos abusar del tiempo, pero sí quiero compartirles en parte algunas de las cosas que he estado compartiendo estos días, pero sobre todo con el enfoque en lo que Dios está haciendo a partir de España, aquí con nosotros. Que no perdamos de visión nunca que esto es solo el inicio. Alcorcón es solo la puerta que abre la oportunidad de predicar el Evangelio no solo en Madrid, sino en otras partes de España y en otras partes de Europa. ¿Estamos de acuerdo? No los oí muy convencidos, ¿verdad? Pero ¿estamos de acuerdo? Entonces, démonos cuenta de ello. Ahora, el texto que es, digámoslo así, el lema de esta iglesia, que está aquí atrás de mis espaldas, y espero que lo sepan bien de memoria, y si no, pues ahí lo tienen cada domingo para recordarlo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Estar en Cristo nos cambia la vida. Estar en Cristo nos cambia la vida. Y nos cambia la vida primero porque me da certeza de dónde voy cuando parta de este mundo. ¿Sabes que el hombre tiene sus teorías en torno a de dónde provenimos y a dónde vamos? Y se ha inventado cada respuesta que dices tú: válgame, ¿qué estaban haciendo cuando hicieron esto? Pero Dios nos da la respuesta. Él nos muestra claramente que al estar en Él tengo la certeza de estar con Él por la eternidad. Sé que no fallará esto. Cristo por eso murió en la cruz. Cristo por eso vertió su sangre. Y no solamente es la muerte de Él que nos salva, sino que Él tomó mi pecado, lo puso en su propio ser, permitió, el Padre tuvo que ajusticiar a su propio Hijo. Por eso dice que la justicia es por fe y para fe. La justicia de Dios. Él ajusticia a su Hijo para podernos vestir con su propia justicia y recibirnos con Él por la eternidad. Él castigó a su Hijo el castigo que yo merecía obtener. Esa es la realidad de las cosas. Y por eso sé que al estar en Cristo soy una nueva criatura y tengo la certeza de estar con Él por la eternidad, para empezar. Pero no solamente tengo esa certeza. Sabes que con el Señor también el entender mi relación con Él, el entender quién es Él, no solamente me ayuda a entender mi propósito, sino también me da una misión que cumplir. Es interesante que ahí mismo en 2 Corintios 5 dice la Escritura que somos embajadores. Somos representantes, somos personas enviadas para rogar al mundo a que se reconcilie con Dios. El ser humano piensa que está bien. El ser humano piensa que mientras tenga que comer, tenga salud, tenga una familia, tenga cierta influencia en su entorno cultural, social, está bien. Pero no se da cuenta que está corriendo un grave peligro y que la condenación que cierne sobre su cabeza un día, si no se arrepiente, va a caer sobre él. Y nosotros somos embajadores de paz, que fuimos enviados por el Señor para ayudarles a que esa condenación sea quitada de sus vidas a través de la obra de Jesucristo. No se nos olvide. Y por eso en esta mañana quisiera retomar un poquito estos conceptos y intentar a clarificarlos en nuestra mente y corazón. ¿Para qué venimos a un lugar como este? ¿Por qué conformar una iglesia? ¿Con qué intenciones nos hacemos parte de algo que pues, nos puede gustar,
podemos sentirnos contentos, podemos de alguna manera, pues sí, estarnos viendo los hermanos, ¿verdad? Desayunando al rato, saludarnos, charlar de 20 cosas, no sé, animarnos, eso es estimulante ciertamente. Pero ¿es eso lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Es para eso por lo cual Dios nos ha rescatado? Miren, desde el Antiguo Testamento el Señor nos muestra, y es que les animo a que cuando lean el Antiguo Testamento lo hagan con esta perspectiva. Dios se fue revelando de manera progresiva, o sea, no dio toda su revelación de golpe. Paulatinamente fue manifestando quién era Él y qué era lo que Él pretendía, de una manera progresiva, decimos. Entonces, vemos el desarrollo de ello en el Antiguo Testamento, pero también como era algo que de repente surgía, el Antiguo Testamento nos muestra en las historias verdades espirituales ilustradas en la vida de la gente que lo vivió. En otras palabras, cuando tú llegas a intentar enseñar algo a un niño pequeño que tiene falta todavía de conceptos y de ideas para poder entender cosas, no coges la Biblia y la lees tal cual. Normalmente utilizas una Biblia, hemos dicho, de dibujos, ¿verdad? De pocas letras y muchas imágenes. Hay una frase y hay una imagen que ilustra esa frase. Ahora, ¿saben? Las historias del Antiguo Testamento en cierto sentido son eso. Son principios espirituales ejemplificados por vidas. Y cuando tú aprendes a ver el Antiguo Testamento de esta manera, te darás cuenta cómo conectan todas las cosas en toda la Biblia, que Dios nos da una enseñanza interconectada siempre, porque Él no quería que olvidásemos y no quería que errásemos en entender su propósito eterno para nosotros y desde luego cumplir ese propósito en nuestras propias vidas. Desde el mero inicio. ¿Se acuerdan cuando Dios terminó la creación? Dice la Escritura que cuando primero terminó los animales y las cosas vivas que había hecho, Dios los bendijo y dijo, multiplíquense, fructifiquen. Pero lo interesante es que cuando Dios hace al hombre y a la mujer, naturalmente, a esta pareja le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo pueden ver ahí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Estoy simplemente para abreviar tiempo, estoy citándolo nada más. Pero lo pueden revisar, los primeros 2 capítulos de Génesis. Dios desde el mero inicio nos mostró una cosa. El propósito eterno de Dios para su creación es que nos reproduzcamos. ¿En serio? Es que nos reproduzcamos. Sé que hay excepciones. Entendemos cuando de repente lo normal es que cuando un hombre y una mujer se casen es que tengan hijos. Eso es lo normal. Hay excepciones. Pero la regla general naturalmente es que haya reproducción. Ahora, imagínense si Adán y Eva no hubieran pecado, no se hubieran rebelado contra Dios y hubieran seguido obedeciendo a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran engendrado hijos e hijas conforme a la imagen misma de Dios, que era el punto principal. Adán y Eva habían sido creados en santidad, habían sido creados en perfección, habían sido creados inocentes. Y Dios les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra con esa clase de seres vivientes, seres vivos, conectados por completo con el Padre. ¿Pero qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Pecaron. Sencillamente pecaron. ¿Cuál fue el pecado? Es que comieron de la manzana. Bueno, para empezar, quién sabe si era manzana, ¿verdad? No era. Es que se rebelaron contra la orden de Dios. Realmente el pecado fue la desobediencia, la rebelión. Realmente fue la independencia. El ser humano es rebelde por naturaleza. No queremos que nadie esté de autoridad sobre nosotros. Esa es nuestra tendencia principal de todos nosotros. Todos, sin excepción, ¿eh? Yo soy rebelde. Entonces, ¿qué hace ahí, pastor? Bueno, por la gracia del Señor estoy aquí, nada más. Esa es nuestra tendencia. No queremos aceptar autoridad sobre nosotros. ¿Sabes qué? Y justo cuando alguien intenta establecer su autoridad sobre nosotros es cuando más nos intentamos zafar. Bueno, eso es lo que hicieron en resumen Adán y Eva. Con que Dios les ha dicho,
No, dijo la serpiente tentando y contradiciendo lo que Dios había dicho. Y otra vez empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a querer alejarlo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y finalmente, ¿qué hacemos? Andamos por la libre, haciendo lo que nos parece, lo que pensamos. ¿Y qué termina pasando? Erramos y dañamos nuestra vida. Deterioraron su comunión con Dios. Fracasaron en mantenerla. Y ahora ya como seres pecadores finalmente se reprodujeron, pero ya no reprodujeron a seres conforme a la imagen de Dios. Dice el capítulo 5, si no me equivoco, es cuando dice que tuvo a Set conforme a la imagen y semejanza de Adán, de un hombre pecador, un hombre caído. Pero qué bueno que está ese pasaje aquí atrás, ¿no? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, déjame recordarte esto. A veces el utilizar estas temáticas o esos términos que son, digámoslo así, un tanto técnicos o que los escuchamos en empresas y que vemos que una empresa tiene valores, tiene propósito, tiene misión, ¿verdad? Nuestra misión es esta, llegamos a sonar muy empresariales cuando intentamos proyectar estas cosas en torno a la iglesia. Pero déjenme decirles una cosa, Dios sí tiene un propósito eterno para nosotros. Y Dios sí tiene una misión clara y una estrategia para realizarlo. Y el detalle está en que no es como la gente lo pinta. Y aún te quiero decir, siendo que está medio de moda, que mucha gente se escuda en el propósito eterno de Dios para no servirlo. O para hacer las cosas a medias, porque como Dios es soberano y Él es eterno, Él finalmente hará lo que tiene que hacer y yo nada más con que esté aquí ya estoy bien. No. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres de verdad honrarlo? Hay que entender propósito, hay que entender misión y hay que entender estrategia e involucrarnos en ello de manera consciente y voluntaria, porque somos responsables de las decisiones que tomemos. Hay que recordarlo también. Por eso, recapitulando, el plan que Dios siempre ha tenido para la humanidad es que nos reproduzcamos. Y esta reproducción debe ser de acuerdo a las expectativas de Dios y no a las nuestras. El plan es de Dios, no es nuestro. La guía es del Señor, no es nuestra. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, hay un patrón que el creyente tiene que someterse para reproducirse en la vida de otros. Ahora, por eso quiero iniciar también, apenas estoy empezando, perdón hermanos, en tu vida y ministerio, porque fuimos llamados para servirlo. Propósito y misión. ¿Tu vida y ministerio están sumando para los planes de Dios? ¿Puedes decir que tu vida está de verdad añadiendo contribuyendo a los planes de Dios, o mi vida está cambiándolos y intentamos hacer lo que nosotros pensamos que debemos de hacer, pero sin tomar en cuenta los planes de Dios? ¿Sabes que cuando yo me convertí, una de las temáticas que más eran recurrentes escuchaba con frecuencia que los predicadores mencionaban que era importante hacer la voluntad de Dios. Y era algo recurrente, la verdad. Siempre predicando, decían, hermanos, es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es que debemos someternos, ser humildes y hacer la voluntad de Dios. Y con el paso de los años, como que se nos ha olvidado todo eso. Como que nos hemos dedicado a predicar más en cuestiones buenas, no digo que malas, pero hemos perdido el enfoque para intentar estar bien nosotros. Tener una bonita familia, que bueno, ser prósperos en el trabajo, ser mejores administradores, que está excelente todo esto. Dios nos enseña principios en su palabra que nos ayudan a lograr esas cosas. Pero ese era el propósito de Dios, es la pregunta. ¿Eso era lo que Dios quería? Déjame decirles una cosa. Por eso cuando sufrimos, renegamos de Dios. Porque creemos que el propósito de Dios es mi felicidad. ¿Y saben qué? No es así. Aunque esa viene extra. ¿Amén, hermanos? Aunque esa viene la felicidad verdadera, que no depende de las circunstancias que sean favorables, que no depende que tenga una buena paga, que no depende en que me vaya bien a mí o que le caiga bien a todo el mundo. No depende de nada de eso. Tenemos que ser conscientes de esas cosas. Así que, ¿mi ministerio suma o mi ministerio resta, altera, cambia? Ya entonces es mi ministerio y no es el del Señor. ¿Qué es el ministerio que Dios me ha dejado? Ahora, vamos ahí a Mateo capítulo 28, que conocen la porción, porque es una porción bien predicada, dicen que es la gran comisión o la gran omisión. Pero
La gran comisión porque el Señor nos la ha dejado y que la ha dejado a su iglesia. Pero quiero decirles que requiere que tú y yo tengamos una actitud correcta siempre para poder asimilar lo que Dios quiere en nuestras propias vidas y responderle como Él quiere que respondamos. La actitud del corazón es importante y lo vamos a ver de inmediato. Fíjense conmigo, por favor, en Mateo capítulo 28. Desde el momento en que el Señor resucita y se le aparece a las mujeres, dice el ángel, versículo 5, Mateo 28, 5, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Los guardias que estaban ahí sí tenían que temer, pero ellas no. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel claramente dijo estas palabras gloriosas que hay que recordarlas siempre. Cristo no está ahí, ¿está? Resucitado. Sí, estuvo muerto, pero resucitó después, ¿verdad? Pero noten, dice el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y hay una indicación: vayan para verle en Galilea. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, emociones encontradas, ¿no? Temor, es que ver a un ángel no se ve todos los días, ¿no? Y un ángel poderoso no se ve todos los días. El hecho de saber la realidad de la resurrección del Señor generaba gozo y temor. Es que Él es Dios. Aleluya. Piensen en eso. Es que la Biblia nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. Y el hecho de saber que Dios estaba ahí, haber convivido con Él, haberle palpado, haberle abrazado, haberle besado, Jesús de Nazaret, y saber que Él es Dios, eso trae un sentimiento no solo de gozo, sino de temor, reverencia tremenda. Estamos hablando del Santo, del Dios eterno, el Todopoderoso. Fíjense, si estuvieras de cerca a nuestro rey, el rey Felipe VI, generaría una actitud, una sensación de respeto y reverencia por la posición que él tiene. Como ser humano vale igual que cualquier persona, pero la posición que él tiene, él es el rey del reino de España. Es algo especial y tenemos que reconocerlo, aunque a lo mejor aquí digan, mira lo de la monarquía. Te aseguro que ya estando ahí con él, tu actitud cambia, te lo garantizo. ¿Por qué? Por la posición que devenga, la autoridad que tiene como rey, como soberano de esta nación. Qué bueno que hay un soberano más alto, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien servimos, por cierto. Pero dice luego la Escritura, ahí en Mateo 28, versículo 8. He aquí Jesús les salió al encuentro, iban ellas a avisar a los discípulos: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Otra vez, el gozo y el temor. El gozo de saberle vivo y la adoración del temor reverente a aquel que reconocían como Dios. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, los discípulos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Segunda vez que da la orden. Primero a través del ángel: vayan a Galilea, allí lo veréis. Ahora el Señor mismo le dice: vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron, y sabemos el resto de la historia, ahí cuando empezaron a dar aviso a los fariseos de que lo que había pasado, intentaron promover una mentira para que creyesen que no, que los discípulos habían venido a robar el cuerpo. Imagínate, los discípulos allá todos temerosos en el aposento alto, llorando por sus vidas, por el Señor y por todo lo que estaba pasando. Y aquí una guardia pretoriana romana que habían estado ahí, esa guardia vigilando que nadie se acercara. Hermanos, ¿sabes que una guardia de esos 12 soldados podía hacerle frente fácilmente a 100 y no ceder un metro cuadrado al lugar que ellos estaban defendiendo? Fácilmente. Y de por sí estaba el problema de la piedra y del sello romano que estaba en la tumba. Y quisieron promover el asunto que habían venido de noche y que los soldados, estando dormidos, quitaron la piedra como de 2 toneladas sin hacer ruido, imagínense, y la habían arrojado en otro sitio y se habían robado el cuerpo del Señor. Es lo que dice lo que a continuación, la trama que hicieron los fariseos para intentar desvirtuar la resurrección del Señor. Pero
aquí pasó algo. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Tercera vez que aparece la orden del Señor. Aquí vemos la orden, pero ya ejecutada. Los 11 discípulos se habían ido a Galilea. ¿Sabes qué se requiere para cumplir con el propósito eterno de Dios y la misión que Dios nos da? Y no he respondido a qué es el propósito y qué es la misión, pero ahora se los digo. Primero que nada se requiere disponibilidad. ¿Quieres tú? ¿De verdad deseas obedecer al Señor? Disponibilidad. ¿A qué cosas le vas a decir a Dios que sí o no? Estamos hablando de Dios. No estás hablando del pastor Curry, que, bueno, le respetamos, le amamos y cuando él nos pide algo, ¿verdad? Bueno, sí, pastor, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Estamos hablando de Dios. Imagínate a Dios viéndote cara a cara, diciéndote, Mónica, ¿verdad? ¿Sí es tu nombre? Mónica, por favor, necesito que vayas a decirle a tu familia que he muerto por ellos. Pero que te lo diga así cara a cara. ¿Cómo te sentirías, Mónica? ¿Verdad que sí? Y eso impondría que él lo hiciera. Pero ¿sabes qué? Ya lo hizo. Ya nos lo dijo. Ya lo que falta es que haya la actitud nuestra de decir, Señor, sí, tú lo dices, yo lo hago. Y cuando llegaron ahí todavía temerosos, dice la Escritura, miren, versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí está el segundo elemento que requerimos para cumplir con el propósito y la misión del Señor. Un corazón que de verdad ama. La adoración es hacer de algo el objeto de tu más sublime amor. Cuando dices tú a alguien, te adoro, cuidado, son palabras muy fuertes. Estás diciéndole a esa persona o ese algo que le das todo tu amor, el más especial, el más grande. Te adoro. Se oye más entre los matrimonios, entre los novios, ¿verdad? Ahí, ay, te adoro mi vida, ay, te adoro mi amor. Sí. Dirán mentiroso, ¿verdad? Bueno, ellos le adoraron, postrándose. ¿Sabes qué se requiere en nuestras vidas para poder cumplir con nuestro propósito? Un corazón que de verdad le ama. Cuando tú amas, estás dispuesto a darlo todo. ¿En serio? Acuérdense de sus días de novio o de novia, ¿verdad? Cuando andabas queriendo quedar bien. Las flores, las caminatas, las llamadas por teléfono, no importaba la hora, no importaba el frío, no importaba el calor. Es más, estabas con tu novia un rato y luego ya te ibas a casa y le llamabas por teléfono. Ya habías hablado 3 horas, ¿no? Allá, y lo llegas a hablar nada más para avisar que llegaste con bien. No, nada más quería escuchar tu voz, le dices, ¿no? Alguna cosa así. Esa sonrisa, no estoy diciendo puras cosas, ya se acordaron, ¿verdad? Ya más o menos cómo iba la cosa, ¿no? Y todavía hablas de cualquier tontería, ¿por qué? Porque la persona que amas quieres escuchar, pasar tiempo, estar y hacer todo lo que sea posible para agradarle. Todo lo que te sea posible, aun que esto signifique pagar un precio, sacrificarte, quiero decir con esto. Esa es parte de la actitud normal de adoración. Cuando tú amas a alguien de verdad, amas a Dios, amas a Dios. Pero bueno, ¿qué es el propósito? Pero bueno, ¿qué es la misión? La misión está descrita más adelante y va de la mano con el propósito, porque no podemos separar el propósito de la misión que Dios nos ha dado. Quiero decirles, algunos intentan separarlo, pero va intrínseca, y déjame decirle por qué. Cuando entendemos lo que la Biblia nos dice del propósito eterno de Dios, en la misión que Él nos da, es que nos reproduzcamos desde el mero inicio. Y aquí lo vamos a volver a ver en Mateo 28. Le dijo a Adán y Eva que deben de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Mira nomás, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Dicen que es uno de los mandamientos que hemos obedecido mejor, ¿verdad? Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Bueno, quiero decirte que todavía hay muchos sectores en el mundo que, diríamoslo así, están carentes de población. Y quiero decirte otra cosa. El hombre
ha hecho a medias eso porque ¿qué hemos hecho? Hemos hecho megaciudades. ¿Sabes que ese no era el plan de Dios? Que nos apiñáramos. Es un problema vivir en una ciudad como Madrid. ¿Sí o no? No es fácil. Los costes de vida, la alimentación, el agua, el tránsito, la delincuencia y otras cosas cada vez son mayores, pero ese es un resultado natural cuando estamos apiñados en un sitio. Pregúnteme de la Ciudad de México. Yo nací ahí, crecí allá. Y te diré que es un problema. Y si vamos a Sao Paulo, y si vamos a Nueva York, y si vamos a donde vayamos, pasamos por Lyon, aquí en Francia, ¿no? Una ciudad bonita, pero también conflictiva. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el hombre suele hacer lo que quiere y no lo que Dios dice, ¿no? Y bueno, sería largo meternos ahí, mejor seguimos por la línea que les venía dando, pero hay situaciones a meditar nada más, a pensar. El propósito eterno de Dios es claro, que Él sea glorificado en todas las cosas, recibir la gloria de todo. Ahora, pero no me malentienden, porque a veces hay gente que dice, bueno, basta decirle a Dios, pues esto es para tu gloria. No. Dios no puede ser glorificado con tan solo pronunciar unas palabras como un pase mágico. Imagínate, ¿cómo traer gloria a alguien quien es eternamente glorioso? ¿Cómo hacer brillar más a alguien que brilla y cabe en todo? Es más, todo el universo no lo puede contener, dice la Escritura. ¿Cómo puede alguien tan limitado como yo traer gloria a alguien como Él? No se trata de nada más tener buenas intenciones. Se trata de cumplir con una misión. Se trata de, primero que nada, ser lo que Él nos llamó a ser. Pregunta, con toda honestidad, de acuerdo a la Biblia, ¿podría decir que tú eres hijo de Dios? Piénsalo, no me lo respondas de golpe. Porque hay una versión popular que dice que todo ser humano es hijo de Dios, y bíblicamente hablando, eso es falso. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesucristo, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En su propósito está en que, número uno, tú seas lo que Dios quiere que seas, su hijo. Ahora, yo quiero animarte a que seas consciente de esto. Si tú leyeses los 4 evangelios, y aún el libro de los Hechos, pero los 4 evangelios, y contases todas las veces que aparece la palabra discípulo, encontrarías que aparece arriba de 200 veces. No recuerdo, 220 y tantas. Luego todavía en el libro de los Hechos aparece unas 50 y tantas veces. Pero cuando llegamos a las epístolas, desaparece por completo la palabra discípulo. No la vas a encontrar. Créeme que no la vas a encontrar. Ahora, los que han leído la Biblia a lo mejor no han puesto atención a eso. Pero así es. Y si no, pues vuélvela a leer, no te va a hacer daño, ¿verdad? Y búscalas. No lo vas a encontrar. Y dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con la enseñanza que estoy dando? Escúcheme bien. En vez de la palabra discípulo en las epístolas, Pablo utiliza y emplea la palabra santo. A los Corintios, por ejemplo, dice, y vean cada introducción de cada carta a los llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo, en los primeros versículos. ¿Sabes qué me dice esto? Lo que siempre la Biblia ha querido mostrarnos. Cuando tú naces en la familia de Dios, has nacido, empiezas a crecer, eres un aprendiz, un discípulo, alguien que está aprendiendo del Señor, a hablar con Él, a andar con Él. Y ¿sabes qué pasa eso al ser de la familia de Dios? ¿Qué es lo que es natural que pasen dentro de una familia? Digámoslo así. ¿Qué esperarían que pasara con mis hijos? Que se parezcan, no sé, ¿verdad? A otra persona aparte de mi esposa y a mí. ¿Eso es lo normal? No, en una familia siempre se mantiene un perfil físico porque son miembros de esa familia. Bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿a quién te deberías parecer? Al diablo, ¿verdad? No, ¿verdad? A Dios. Qué interesante que en 1 Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Y el Señor nos muestra de una manera muy sencilla
que a través del crecimiento y el desarrollo del discípulo, del que está aprendiendo, que quiere llegar no a vivir, sino a ser como su maestro, a reflejar su carácter, a reflejar su bondad, nos muestra en esa sencilla palabra que el creyente debería estar buscando más bien ser el santo que Dios lo llamó a ser, a las 20 cosas que primero quiero lograr. Ahora, aquí está la trampa, diríamoslo así. Si tú eres el creyente maduro que Dios te llamó a ser, vas a empezar a obedecerlo más y mejor y harás las cosas que Él te pide que hagas. ¿Sí estás conmigo? Amén. Piensen conmigo un momentito. ¿No es lo que pasa en la familia normalmente? Nuestros hijos dependen de nosotros totalmente cuando nacen. Cuando nacen requieren toda nuestra atención, cuidado, amor. Es más, los bañamos, los duchamos, los cambiamos la ropa, se ensucian y ¿qué hacemos? Toma el papel, toma la toallita y vete. Tiene 2 meses el niño, ¿verdad? Vete al baño. Y nosotros hacemos esa tarea. ¿Sabes que cuando alguien nace en el Señor requiere eso mismo? Y requiere que usemos el agua de la palabra para ayudarlo a crecer. Justamente, ayudarlo a vencer la suciedad de la inmundicia del pecado que hay en nuestra vida, no solo en la... Claro, en la nuestra se nota menos porque ya aprendimos a asearnos pronto, ¿verdad? ¿Sí o no? Con la palabra. Pero a alguien que apenas ha nacido en el Señor a veces le cuesta. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y por eso hay que instruirlos y enseñarles. Y eso le va a ayudar a crecer hasta que llega a ser el hijo maduro que debe ser. Y cuando llega a la vida adulta, lo natural de un adulto, ¿qué es? Que se busque su pareja y que se reproduzca. Bueno, en la vida espiritual pasa algo similar. Y ese es primero que nada, cuando yo soy lo que Dios me llamó a ser, traigo gloria a su nombre. No es lo que digo, sino es lo que soy y lo que vivo. Hermanos, les he puesto este ejemplo a veces en torno a la escuela. Es tremendo cuando vas a recibir las notas de tus hijos y tienen buenas notas y te satisface eso, ¿no? Pero imagínate que tienen buenas notas, pero que el profesor tiene una lista no de sugerencias, sino de reclamos por el mal comportamiento de tu hijo. Como que esas buenas notas quedan en segundo término. ¿Sabes? Pero cuando tu hijo a lo mejor no es tan buen estudiante, pero sus profesores dicen, pero la verdad, qué educado, qué bien portado, de verdad apreciamos mucho a su hijo, qué persona de valor. ¿No es verdad que como padre, sabes? Tu hijo te está dando gloria sin palabras. Porque está haciendo la clase de hijo que tú le estás instruyendo que sea. Es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando obedecemos al Señor. Estoy omitiendo muchas cosas porque si no, no vamos a terminar y estamos casi por terminar el tiempo. Pero les voy a seguir compartiendo de esto, no se preocupen, pero déjenme meterme un poquito en el asunto de la misión. Si yo entiendo bien que Dios, debo de reflejar quién es Él. Y si yo entiendo claramente que Él es Dios y que Él me está pidiendo y Él me hizo renacer en una vida espiritual para poder proyectar claramente al mundo quién es Él. Ahora vamos a ver qué es lo que Él me dice que haga, porque el problema no es que no entendamos qué dice que hagamos, Lo entendemos, pero ¿por qué en el paso del tiempo como que por ahí lo dejamos en segundo término? Porque no estamos buscando alimentar nuestra vida espiritual para ser la clase de hijos que Dios nos llamó a ser. Miren lo que pasa. Los apóstoles tuvieron disposición, se fueron a donde Dios les dijo, pero también tuvieron adoración, un amor por Él que dijeron, Señor, aquí estamos, te amamos, aquí está. Ahora, ¿tú amas al Señor? Bueno, venga, aquí está el mandamiento. Cristo lo dijo en Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué interesante. Mostraron disponibilidad, mostraron un amor genuino y después de esos 2 elementos, Dios les da una misión. Aquí estaban manifestando su deseo y su amor. Estaban queriendo ser lo que Dios les pidió que fueran. Alguien que reconociera la grandeza de Dios en sus propias vidas. Y ahora dice el Señor, bueno, tienes ese corazón, quiero que sirvas. Quiero que hagas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las conocen ustedes muy bien. Dice versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Lo han escuchado? ¿Por qué estamos nosotros en España? ¿Sabes qué? Estamos para esto. Para que la gente escuche. Ahora dirás, pero hermano, a mí no me envió ninguna iglesia. ¿Eres hijo de Dios? Cristo te envió. Él te envió. Tú eres parte de este paquete.
Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cómo lo dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, voy a sintetizar aquí. Primero, Cristo dice, esta es la base y la autoridad con la cual te envío. Todo mi poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Había vencido la muerte. Había pagado por tu pecado. Había recuperado la vida. Había tomado su vida otra vez y la autoridad de este mundo presente. Y dice, con esta autoridad yo te envisto para que hagas la misión que te estoy encomendando. Piensa, no es un asunto ligero. Dios nos ha comisionado. Es la base para hacer lo que nos pide hacer. ¿Y luego qué nos pide hacer? Ir y hacer. ¿Qué implica eso? Dos cosas. Por un lado, evangelismo, compartir el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Sencillo. 1 Corintios 15, si no lo sabes, no lo conoces, 1 Corintios 15, Pablo lo define muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando ves ese conforme a las Escrituras, quiere decir que Él tomó tu pecado, tomó mi pecado, lo puso en su cuerpo y recibió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz para morir por nosotros derramando su sangre. Luego que fue sepultado, murió verdaderamente. Y luego que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, la muerte de Cristo no fue una muerte, ¿cómo decirlo?, casual. No encontró la muerte Él. Era una muerte planeada y no por los fariseos, por Él mismo. Porque su muerte no era la muerte de un mártir, fue la muerte de un Salvador. Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10. Pueden revisar por ahí. Él no murió accidentalmente. Él planeó su muerte. Piensen en eso. Pero también planeó su resurrección. Ves Mateo capítulo 12, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 21, y estoy citando, puedes leer los evangelios y te darás cuenta cómo Cristo, tiempo antes les estuvo diciendo a los apóstoles, es necesario que yo vaya a Jerusalén, padezca, muera y resucite al tercer día. Es más, Pedro se atrevió a decirle, Señor, que no te vaya a pasar eso, mira. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Es cuando le reprende, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo vine para esto, le dice el Señor. Ahora, es su muerte, es su sepultura, es su resurrección, y dice la Escritura, y apareció. Él dio testimonio de su vida, hermanos. Cristo vive. Él manifestó con claridad su vida y Él, como dice Lucas, con pruebas indubitables se le presentó a los apóstoles individualmente y luego colectivamente. Es más, Pablo por eso dice a más de 500 hermanos a la vez. Y es más, muchos de ellos aún viven. Como diciendo, si quieren preguntarles, tráiganlos, aquí están. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Estamos parados sobre un fundamento tremendo. La autoridad del Dios eterno que ahora nos comisiona a hacer una tarea, a ser discípulos, que es predicar el evangelio y es ayudarles a seguir creciendo. El evangelismo y el, diríamoslo así, discipulado van de la mano. Eso es hacer discípulos. Un discípulo de Cristo es aquel que ha creído y que ahora sigue al Señor. Y quiere llegar a ser como Él en carácter. ¿Quieres tú? Si yo soy lo que Dios me llamó a hacer, créeme que haré lo que debo de hacer. Si no quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer, no quiero hacer lo que Dios me pidió hacer. Y eso para filtrar nuestro corazón. Porque a veces nuestras luchas no son solo temores, sino es más bien falta de un corazón puesto en las manos de Dios para que Él transforme la manera de ver la vida. Dice aquí, por tanto, id a ser discípulos. Pero nota en versículo 20, después que se han bautizado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Déjame decirte una cosa aquí. La enseñanza desde el púlpito o cuando el pastor o su servidor nos apartamos y tomamos un tiempo para estudiar la Escritura, no es nada más para comunicarte información. Si fuera eso, te digo, mira, aquí está la Biblia, léela, vete a tu casa y ya está. No. La enseñanza de la Biblia tiene un propósito. Que guarden. Y ahí encontramos el propósito y la misión entrelazados. Cuando tú guardas la Escritura, reflejas lo que Dios es en tu vida.
y le das gloria por lo que tú haces. Y al mismo tiempo, cuando nosotros enseñamos, estamos cumpliendo con la misión que Dios nos llamó a realizar. El por qué es la gloria de Dios. El qué es hacer discípulos. El cómo hay que desarrollar la estrategia. Y a eso dependerá de dónde estamos, cómo estamos y a quién le enseñamos. Porque es obvio que si tú trabajas todo el día, pues no te voy a encontrar en todo el día, te voy a encontrar en la noche. Pero aquel que trabaja en la noche lo voy a encontrar en el mediodía. Entonces, el cómo varía. Dependiendo sea un niño, sea un joven, sea un adulto, hablando de estrategia, de cómo voy a ayudarle a entender quién es Jesucristo y que Él se arrepiente y confíe en Él. Pero luego ayudarlo a crecer en el Señor. Mostrarle las cosas. Pero la enseñanza tiene un propósito. Que haya una respuesta, no que haya un conocimiento, no que haya ya sé lo que Dios dice, no, sino que ahora al entender lo que Dios me está diciendo, yo diga, sí Señor, quiero ser como tú quieres que yo sea. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dicho sea de paso, hermanos, y me voy enfilando hacia el final aquí por el tiempo. ¿Tu vida como creyente está haciendo lo que Cristo te manda o lo que tú quieres? ¿Sabes por qué debo de hacer discípulos? Porque es un mandato que Dios me manda, que Cristo manda. Para mí debiera ser suficiente, pero a veces nos peleamos con Dios un poquito. Pero bueno, tú entiendes que el trabajo, que... No, hermanos, es igual para todos. Tengo que ver la forma en la cual yo obedezco al Señor. ¿Por qué Él lo manda? Porque somos discípulos del Señor. O sea, le estamos siguiendo, estamos aprendiendo de Él. ¿O no? Quiero ser como Él. Porque además nos conviene. Nos conviene. Mira el versículo 20, vamos a terminar aquí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si yo guardo su palabra, hay una promesa en la Escritura al obedecer su palabra y meditar en ella, ¿sabes? Dice en Josué 1:8, en el Salmo 1 dice, si meditas todo el día en su palabra, si vives conforme a ella, guardas en tu corazón y vives conforme a ella, Él te prosperará en todas las cosas que emprendas. Pero ¿dónde viene la prosperidad que Él promete? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Es especial está con aquellos que quieren obedecerle a cumplir su comisión? Su misión. Cuando yo aparco eso y lo hago a un lado, digo, bueno, eso los pastores, eso los misioneros, yo iré a la iglesia. Hermanos, la misión de Dios es la iglesia. Misiones es la misión de la iglesia. El hacer discípulos es nuestra misión. No es mi misión, no es la misión del pastor Corry, es nuestra misión. Y yo tengo que entender que la enseñanza que yo estoy recibiendo es para que yo la guarde, la haga mía y que ésta transforme, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, transforme mi vida, responda a ella. Y me convierta en el embajador, me convierta en el representante, me convierta en el maestro que Dios quiere que yo sea, que tú seas. Pero hermano, yo no tengo facilidad de palabra. No se trata de palabra, ¿eh? Número 1, se trata de vida. ¿Quién eres? ¿Cómo te ve la gente? ¿Qué reflejas? En una familia, vemos, dice, de tal palo, tal astilla. Bueno, ¿quién es nuestro Padre? ¿Cómo nos comportamos? ¿Como nuestro Padre Celestial o como nuestro Padre carnal? Y si no es creyente, nos va mal. ¿Verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Él prometió estar con nosotros. Pero promete estar con nosotros. Y fíjate, y va de la mano con lo que dice Mateo 6:33. Lo conocen de memoria, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, prioritariamente tu vida esté entendida que hemos de buscar reproducirnos en otros, hemos de buscar dar testimonio de la fe, hemos de buscar ayudar a crecer en otros, ser la clase de hijos que Dios nos llamó a ser. Primero, su justicia y su reino. Y todas estas cosas, a veces buscamos las cosas primero que el reino, ¿verdad? Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Dios te invita, Dios te anima, Dios te manda, nos manda y nos conviene obedecer su mandato. Vamos a cortarle aquí y vamos a orar al Señor en este momento, pedirle a Él que nos bendiga y que nos ayude a vivir conforme a los principios que Él nos muestra en su propia palabra.
vamos a hacerla. Perdón, vamos a orar. Voy a pedir que el pastor, si quiere venir también, que ayudarme con... Creo que tiene tu código aquí. Bueno, ahí tú me dices cuándo le paramos. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. ¿Que siga o que...? Bueno, es que ya no le pude... Vale, gracias.